Yo creo que hay que estar claro de que lo que hemos visto aquí en El Salvador es histórico, por muchas razones. Uno, porque por primera vez o por un largo tiempo un partido, no de los dos de bipartidismo que se habla, de Arena o del Frente, gana. Lo otro, que lo gana en la primera vuelta. Nosotros estamos aquí como observadores, ¿verdad? Y vimos el proceso de la votación. Yo creo que lo dijera que que El Salvador ha mejorado su proceso mecánico de la votación, ¿verdad? Se ve de que en las urnas hay una alta, en realidad, posibilidad de que la gente que sale a votar, su voto va a contar. Hay un alto nivel de transparencia, hay un alto nivel de asegurar de que lo que quiera el votante es lo que encaje en los resultados. Ahora, ¿qué vemos en los resultados? Primero, lo que quiero señalar es de que antes de los números de quién generó el porcentaje más alto y todo eso, hay que reconocer que más de la mitad del pueblo salvadoreño no salió a ejercer voto. O sea, yo creo que eso es muy preocupante cuando la población no está interesado en su proceso cívico, ¿verdad? Porque ellos están cediendo el poder a un grupo más pequeño para decidir quién va a ser sus oficiales electos, ¿verdad? Yo creo que esto es algo cuando una población deja de ejercer, es cuando actores ilícitos pueden actuar mucho más fuerte, ¿verdad? Yo creo que para largo plazo El Salvador se tiene que retomar el trabajo de asegurar de que más de la población participe y preste su voz a quién va a ser electo y quién va a correr los asuntos del pueblo y sus recursos. Ahora, ¿qué es lo que vimos en las elecciones? Estamos viendo de que los dos partidos han quedado extremadamente debilitados, ¿verdad? Más el Frente, ¿verdad? Un partido histórico de izquierda. Es una segunda elección donde los votantes o ellos pierden una cantidad muy relevante, ¿verdad? Que los tiene que llevar a ellos a tener una discusión interna de cuáles van a ser sus siguientes pasos. No solamente de cómo ellos van a cambiar, pero en realidad se tienen que reconstruir enteramente, porque lo que ellos están ofreciendo en este momento, el pueblo salvadoreño, o por lo menos los que salieron a votar, no están apoyando. Ahora, eso no quiere decir que un movimiento progresista, un movimiento de izquierda, no tiene espacio en la política salvadoreña, pero puede hacer que el vehículo que es el Frente es probablemente que no sea el vehículo en este momento, sin que haya una evaluación profunda y cambios necesarios para asegurar de afinar este vehículo, ¿verdad? Estamos viendo que los partidos van a tener que ver. Arena también va a tener que ellos, de veras, ¿qué es las implicaciones para ellos? Mantienen todavía el centro de poder en la asamblea, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser su relación con esta nueva entidad de poder que ellos ven? Yo creo que lo otro importante que hay que reconocer es que el GANE, ¿verdad? Así como lo estamos viendo en los números ahora, demuestra una nueva manera de ser electo, ¿verdad? Porque algo que demostró el Nayib Bukele es de que no se necesita ser miembro de ningún partido histórico para llegar a la presidencia. Además, ni se tiene que hacer campaña en la manera que se ha hecho en el pasado para ganar la presidencia. Estamos viendo que un candidato que no fue a los debates, que no hizo trabajo de campo, ganan 53 personas de los que hicieron voto. Eso está cambiando una dinámica, ¿verdad? Y usó un nuevo mecanismo que son los medios sociales. Sí, y yo creo que aquí tenemos que ver, ¿verdad? Si uno ve el historial de donde surgen estos partidos, la juventud de esa época es quien forma estos partidos. La pregunta es si hicieron lo suficiente para atraer a los nuevos jóvenes, a los jóvenes de hoy, para que fueran parte de las mesas de decisiones internas de ellos. Y yo creo que la respuesta está clara. No lo hicieron. Eso fue el espacio que encuentra el candidato Nayib Bukele, ¿verdad? Donde el joven se siente como que su voz es respetada y su voz es oída. Vamos a ver. No está claro eso. O sea, esa es la apariencia que tenemos en este momento. Pero eso no quiere decir de que eso equivale a buena gobernancia. Eso no significa que equivale a buenas políticas públicas, ¿verdad? Como salvadoreño en el exterior, sabemos las cosas que el país sufre y que causa la migración hacia el norte. Solo porque ha entrado un nuevo presidente no quiere decir que el flujo migratorio para. No significa que los problemas estructurales en este país terminan. Bueno, algo que sí es preocupante para
Para nosotros que trabajamos en Estados Unidos, en el exterior, durante la campaña, ningún candidato tomó el tema. Y nos preocupa que no estamos claros cuáles son las políticas claras que ellos proponen para brindar defensa a una población ahorita que al país le otorga más de 20% de su producto interno, ¿verdad? El PIB. Y eso creo que tenemos que negociar. Yo creo que el inmigrante en el exterior quiere una voz en el país, y no solamente con el gobierno, pero con todos los sectores, ¿verdad?, que existen a la vida, porque contribuimos y también tenemos el amor a la patria, o sea, hay conexiones de familia, hay intereses económicos. Entonces lo que queremos ver es de que haya un trabajo genuino de este candidato para hacer un alcance a las personas afuera que trabajamos, ¿verdad?, para construir políticas públicas, que tratamos de integrar al inmigrante en Estados Unidos, pero también tenemos una conexión en el país que facilite ese proceso. No lo hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Pero ahora ya va a tener, empezando cuando toma posesión en junio, va a tener la capacidad de hacerlo. Esperamos de que en los próximos meses podamos dialogar y que él claramente proponga cosas claras, concretas que podamos de seguir. Nosotros en el exterior seguimos comprometidos con el desarrollo no solamente de los salvadoreños en los países de destino, pero también asegurar la protección en los países de tránsito, pero trabajar con el gobierno, con este nuevo gobierno, para ver, porque los problemas que existen van más allá de este gobierno, son cosas que ya vienen, cosas estructurales que solo juntos vamos a poder resolver en conjunto con los gobiernos y la sociedad civil de la región. Y si eso no lo podemos hacer, desdichadamente vamos a seguir donde quede este presidente, de que haga o no haga cosas buenas para el país, pero la realidad es de que la gente va a seguir saliendo. Y eso sabemos de que en el corto plazo, independientemente de Nayib, eso va a seguir siguiendo, y los ataques principalmente en Estados Unidos, donde hay un número más grande de salvadoreños, están siendo atacados y nosotros seguimos en la defensa allá. Lo que queremos es tener un aliado en este gobierno para asegurar el desarrollo de nuestra gente, ¿verdad? Pero hay cosas reales, tenemos una deuda externa. Yo creo que la realidad es cómo de veras va a tener los recursos financieros necesarios para cumplir todo lo que él ha propuesto, ¿verdad? Que muchas cosas son de largo plazo, pero antes de llegar a eso, el día a día, cómo lo va a cumplir, de dónde va a sacar esos fondos. Hay responsabilidad de deuda que tiene este país, y si no encontramos la manera de solventar estas cosas, por muy buenas intenciones que pueda tener este nuevo presidente, no va a poder cumplir mucho. No, mira, yo creo que ahorita es el tiempo más importante de que el trabajo de acompañamiento sigue, y que va más allá de venir como delegaciones, ¿verdad? A nosotros fue un gran honor de estar aquí presente y ser observadores en la elección, asegurar, ¿verdad?, fortalecer las instituciones democráticas. Pero la realidad es que nosotros estamos dispuestos a seguir ese acompañamiento más allá del día de ayer, pero seguirlo mañana y pasado, ¿verdad?, para asegurar que haya un desarrollo amplio. Y además se le urge, se le pide a todos los salvadoreños que continúen, independientemente de que su candidato ganó o no, que sigan ese acompañamiento, porque estos son los momentos más críticos que el país necesita y donde podemos construir un nuevo El Salvador.